Buenos días a todas y a todos. Estamos en una actividad sobre una temática que efectivamente está generando mucha inquietud porque a contar del 1 de agosto y tal como lo va a explicar en detalle nuestro expositor, comienza a aplicarse la famosa ley Karim. Yo les presento a nuestro expositor, Cristian Aguayo. Él es abogado, es socio hoy día de AEM Abogados. También tiene unos par de diplomados en la Católica sobre derecho al trabajo y seguridad social. Eh, bueno, y ha asesorado y ha realizado seminarios y capacitaciones en temas de reforma laboral, seguro de cesantía, y todo lo que concierne, que está en torno a los temas laborales, que es lo que nos convoca hoy día. Vamos a hablar sobre la entrada en vigencia, a contar del 1 de agosto, que está a la vuelta de la esquina ya, de la famosa ley Karim, y los temas a tratar por Cristian van a ser la historia de la ley, algunas modificaciones de la ley, el reglamento, algunos ejemplos, el acoso y violencia en el trabajo y nuevo procedimiento de investigación y las modificaciones del reglamento interno. Entonces, sin más que agregar, los dejo con Cristian para que nos haga la exposición. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todas y todos por asistir a esta charla que en realidad tiene una finalidad principal. Aquí yo voy a dar una mirada desde el punto de vista técnico y práctico. En mi ejercicio profesional llevo casi 30 años de dedicación al derecho laboral, casi con exclusividad. Y un poco lo que ocurre con estas leyes, lo que ocurre en el camino, que han existido varios cambios, es que muchas veces se desdibuja, se pierde el sentido principal de la ley porque se malinterpreta, porque hay una mirada que puede ser política, porque hay una mirada que puede ser comunicacional, porque las redes desdibujan las finalidades y hay un sinfín de situaciones que de alguna manera atentan contra el real sentido de la ley. ¿Qué es lo que busca la ley? Y ahí es donde yo espero en un mix entre las normas, que son lo que nos van a regular a partir del 1 de agosto, y el espíritu de la ley, que es esencial, que es uno de los elementos de interpretación que uno tiene que tener siempre en las normas, se logre. Es decir, espero que al finalizar la charla, más que la norma, más que los plazos, más que las modificaciones que nos está imponiendo esta nueva regulación, quede en la retina que la finalidad o el sentido es que tengamos una relación en el marco del trabajo que sea cordial, que sea respetuosa, que sea exenta de violencia, que se pueda vivir tranquilo en el ambiente del trabajo. Es decir, no es más ni menos que eso. No es tergiversar la norma legal, no es cambiar las reglas del juego, no es que se trate ahora que hay una casa de brujas, no es que se trate que de alguna manera siempre se ha tendido a que las relaciones interpersonales y particularmente en el trabajo sean respetuosas. Lo que hace la norma es tratar de establecer cuáles son las regulaciones para que frente a la situación excepcional, que sea el maltrato, una relación que tenga violencia, que sea con menoscabo, con detrimento, con humillación, bueno, en ese caso sea sancionado. Y de esta manera, de alguna manera, lograr lo que la ley quiere, que no, reitero, no es más ni menos que tener una interrelación en el trabajo que sea cordial, razonable, que uno pueda estar tranquilo. La mayor parte de quienes trabajamos dedicamos más horas en el día a estar en el trabajo que en la casa. Entonces, naturalmente, que lo que uno espera es que este lugar sea un lugar donde uno tenga presión propia del trabajo. Aquí yo estoy haciendo una charla, espero hacerlo bien, tengo la presión de cumplir esa expectativa, todos tenemos presión en el trabajo, pero eso no tiene ninguna relación con que yo sea menoscabado, sea humillado, sea maltratado, tengan violencia conmigo, ni yo tampoco ejercerla. De eso se trata esto, no es más que eso. Si lo tenemos presente, es muy probable que saquemos los mitos que han existido atrás de esta ley, que todo va a cambiar, que la vida va a ser distinta, porque no es así. La verdad es que lo único que se quiere lograr es que frente a situaciones que atenten en contra de esos principios básicos, bueno, tengamos un marco normativo claro y que nos permita actuar en consecuencia. Yo lo homologo, lo contaba hoy día, yo tengo la suerte de participar en un directorio de una cámara de comercio donde participan otros gerentes de personas, gerentes generales,
que efectivamente se ha tendido a escuchar que esto cambia la vida, y la verdad es que no es así. Lo que hace es ordenar las cosas, es regularlas, establecer una normativa clara, porque estas situaciones vienen ocurriendo hace mucho tiempo. La verdad es que la violencia en el trabajo, el acoso sexual o laboral, son temas que se vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque esa es la realidad. Lo que hace el legislador ahora es darle orden, exigir ciertos mínimos que tiene que cumplir el empleador, ciertas regulaciones mínimas, y obviamente establece las sanciones pertinentes para quienes la infrinjan. Eso es, lo voy a tratar de encaminar en esa normativa, pero no hay que perder el sentido esencial de lo que la ley busca. Y para poder entender el sentido esencial de lo que la ley busca, es muy relevante, y en las numerosas reuniones que hemos tenido con clientes, hemos destacado cuál es el origen de la ley. Probablemente a esta altura todos la conocen, pero no está de más recordarlo. Básicamente porque la idea es prevenir y erradicar la violencia en el trabajo y garantizar espacios seguros, que la gente pueda trabajar tranquila y segura. ¿Y por cuál es el origen? ¿Quién gatilló esta regulación? Bueno, esto lamentablemente ocurre a propósito de una trabajadora, Karen, la ley Karen, eh, que trabajaba como TENS en un hospital en el sur, eh, y lamentablemente tuvo un infortunio en un proceso de investigación que no era de acoso, ni laboral ni sexual, era una investigación por robos o hurtos que habían sucedido en el lugar, y ella participó como testigo, ni siquiera era sindicada como parte, sino que solo testigo. Sin embargo, incumpliendo el deber de confidencialidad, se filtraron las declaraciones que ella tuvo en ese proceso y llegó a oídos de su jefatura, y sus jefaturas no tomaron bien su declaración y comenzaron un permanente y sistemático hostigamiento en sus funciones. La fueron degradando, la fueron menoscabando, le dieron trabajos, la fueron apartando de su grupo, le dieron trabajos que no estaban acorde a su condición de TENS, y la fueron minimizando en su calidad de trabajadora, hasta que ella tuvo un primer intento de suicidio, incluso dentro de su jornada de trabajo, que no llegó a efecto. El empleador mantuvo su postura, no la cambió, no la protegió, y lejos de eso, continuó su hostigamiento hasta que finalmente ella decide quitarse la vida. A partir de eso, su hermana y su familia promueven esta ley. Dicen, mire, hay que hacer algo, no podemos quedar frente a una situación como esta como si nada pasara. Y creo que ahí está el elemento central, vuelvo al corazón de la ley. Eso es lo que busca. Estamos hablando de una situación extrema, estamos hablando de una persona que se quitó la vida a propósito de un hostigamiento sufrido por parte de su jefatura en el trabajo. Eso es lo que hay que erradicar, y eso es lo que a partir del 1 de agosto va a constituir esta nueva normativa. Lo que dice la ley es que todos los procesos que se inicien antes de esa fecha, es decir, desde hoy día hasta fin de julio, van a ser ejecutados de acuerdo a la legislación actual. A partir del 1 de agosto van a tener que sujetarse a la regulación que yo les voy a señalar. Primero, y solamente un alcance, no voy a obviamente a detallar todo lo que aparece en la pantalla, pero sí es importante que ustedes sepan que hasta el 30 de julio de este año, la regulación que tenemos básicamente se refiere a las normas que están transcritas ahí, artículos 211A y siguientes del Código del Trabajo, y que fundamentalmente se refieren a la regulación del acoso sexual. Son normas bastante básicas, que la verdad es que quedaron hace mucho rato cortas, como se dice, y que en definitiva lo que hace nuestra legislación es mejorarla. A partir de esta regulación, que como les digo, es escueta, es básica, le falta contenido, bueno, el legislador dice, ahora sí que me voy a hacer cargo y voy a regular de mejor forma no solamente las situaciones vinculadas al acoso sexual, sino que me voy a hacer cargo de las nuevas figuras que voy a tener en nuestra legislación. Y a partir de eso, entonces, se establece esta nueva modificación, la ley Karim, que establece que siempre las relaciones laborales tienen que fundarse en tratos libres de violencia y con perspectiva de género, con la finalidad de promover la igualdad y erradicar la discriminación en el trabajo. Ese es el foco. Ahí estamos
más o menos apuntando. Y aquí vienen las definiciones técnicas. Primero, es importante señalar que la definición de acoso sexual se mantiene exactamente igual que como está hasta ahora. No se modifica, que es el que realiza una persona en forma indebida por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o su oportunidad en el empleo. Hasta aquí no hay un cambio en la definición. ¿Y qué es lo que es importante? Que desde su origen, un tipo de acoso de esta naturaleza no requiere reiteración en el tiempo. Basta un solo hecho que constituya o que reúna las características señaladas para que se pueda verificar este tipo de incumplimiento laboral. Luego, la ley establece una importante modificación en la definición de lo que es acoso laboral o moving. Y aquí yo diría que es donde está la mayor fuente de interpretaciones de lo que va a suceder a partir del 1 de agosto. Me voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que define la ley como acoso laboral? Una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, es decir, está en toda la línea vertical y horizontal, en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez, que era la definición vigente hasta fin de este mes, o de manera reiterada, eh, perdón, la de manera reiterada en la definición actual, o una sola vez es el agregado que le hace la ley, y que tenga como resultado para él o los afectados menoscabo, maltrato, humillación, o bien perjudique o amenace su situación laboral, usos, oportunidades en el empleo. Y aquí me voy a detener solamente a comentar lo que les dije hace un minuto, es decir, cuál es el gran cambio entre la definición actual y la que va a regir en agosto, es que a partir de agosto esta situación basta con que se verifique una sola vez, asimilándose a lo que es la definición del acoso sexual, para que se pueda estar en presencia de un moving o acoso laboral propiamente tal. Y aquí es muy importante, porque aquí creo que está una de las tergiversaciones más relevantes de lo que, en mi opinión, por cierto, hay muchas opiniones, pero en la mía, desde el punto de vista de la experiencia y de mi especialidad en derecho laboral, ha tergiversado un poco esto. ¿Por qué? Primero porque ha salido en distintos medios, en redes sociales, un listado de situaciones, hechos o actos que constituirían agresión u hostigamiento de la manera que lo estamos viendo por una sola vez. Y en ese listado, incluso algunos medios de comunicación los han tildado de delitos laborales. Entonces, es bueno hacer una precisión. La primera es que no existen delitos laborales. Aquí hay infracciones a normas laborales que eventualmente pueden ser delitos penales. Por ejemplo, si alguien golpea a un trabajador, golpea a un compañero de trabajo o un jefe o un trabajador a su jefe y lo deja con lesiones leves o graves, podría ser un tema además de laboral penal, pero no es por sí solo un delito laboral. Y lo otro importante, en ese listado de conductas que se supone pueden ser constitutivas de acoso laboral, hay una serie de situaciones que en realidad son hasta ridículas, como por ejemplo que el jefe no lo puede amonestar, no le puede fiscalizar o no lo puede dirigir como es su función o no lo puede reprender porque a lo mejor incumplió o no le puede dar una carta de amonestación o prácticamente ya no tiene ningún poder de dirigir la forma en que ejecuta su trabajo, cosa que es absolutamente ajena a la ley. Aquí lo que está prohibido y lo que en realidad busca la norma es que todos esos actos que son propios e inherentes de la relación laboral, que es esencialmente jerárquica, se ejecuten sin menoscabo, sin maltrato, sin humillación. Eso es lo que pide la norma. Es muy distinto ejercer las facultades de jefatura, dirigir, establecer metas, sancionar, sea por escrito o verbalmente, y en general mantener una relación laboral como la conocemos, que menoscabar, maltratar o humillar. Con los ejemplos prácticos que voy a dar en unos minutos más, que son situaciones que me han ocurrido en la vida profesional y práctica, a lo mejor va a quedar más claro. Pero aquí lo medular y lo importante es que no se ha alterado en nada
el tipo de vínculo que hay entre trabajador y empleador. Y les recuerdo, esta norma además no solamente se refiere a las relaciones que son jerárquicas desde arriba hacia abajo, sino que también horizontales, entre pares. Por lo tanto, la finalidad, lo que busca la ley, es que estos tratos no tengan elementos de violencia, de maltrato, de humillación, de menoscabo. Eso es lo que busca la ley. Que es muy distinto a no poder ejercer las facultades de dirección, de organización, de amonestación y etcétera. Y el tercer punto, que me parece muy importante, porque esto sí que no existía en la normativa, sí en la práctica, pero no en la regulación legal expresa, es un nuevo concepto que se llama el de violencia en el trabajo ejercida por terceros, que es definido como aquellas conductas que afecten a los o las trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de terceros. Por ejemplo, clientes, proveedores, usuarios, dependientes del mandante, etcétera. Y esta figura, que en la práctica ocurría, porque les reitero, estas situaciones obviamente ocurren en la práctica desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ejemplos más tradicionales, el guardia de seguridad, que no depende del empleador, tiene un maltrato o una situación de violencia con un trabajador, también un proveedor que está en un mal día y maltrata a quien recibe a lo mejor los productos que está entregando, el cliente, este es el ejemplo clásico, que en varias de nuestras charlas nos han dado el ejemplo de clientes que son maltratadores, que son personas que no se relacionan con cordialidad y que tratan mal a un trabajador dependiente de un empleador que en principio, hasta esta regulación expresa, podría ampararse en la lógica de decir que no tiene facultades para poder reaccionar frente a un accionar de un tercero. Así, por ejemplo, aquel empleador que tiene un vendedor que es maltratado por un cliente, bajo la legislación actual, uno podría decir que no existe la obligación expresa de hacerse cargo de esa situación. Siempre uno conservadoramente podría decir que hay una regla general, que es el deber de protección que tienen todos los empleadores de velar por la salud, seguridad y estabilidad física y psíquica de los trabajadores, pero obviamente eso en el marco del deber de seguridad general. Ahora, la ley lo que hace es establecer un concepto específico y por lo tanto, a partir del 1 de agosto, tiene que existir un protocolo, tiene que existir una norma que regule qué es lo que va a hacer un empleador frente a un acto de violencia de un tercero. Ya no puede mirar para el lado, ya no puede establecer que no tiene la obligación de hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ahí el contenido es más discutible, es más interpretable, pero lo que nosotros hemos recomendado, de acuerdo a lo que ha interpretado la autoridad en dictámenes de la Dirección del Trabajo, circulares de la suceso, en el reglamento que dictó el Ministerio del Trabajo, es que básicamente tiene que existir una carta GAN de cómo actuar frente a este tercero. Tiene que haber una representación al tercero de que está ejecutando un acto que hoy día tiene una sanción, que hay que hacerse cargo, que tiene que modificar su conducta y también en relación al trabajador afectado, tomar medidas, como por ejemplo, procurar que no siempre atienda a ese vendedor, procurar darle apoyo, darle sustento, coaching, tal vez tomar medidas de que en el futuro el mismo cliente sea atendido en conjunto por otros trabajadores y en general tratar de establecer reacción frente a esta acción del tercero. Hoy día es obligatorio hacerse cargo. Obviamente que un empleador no tiene facultades para sancionar, para amonestar, para multar, ni obviamente menos para despedir a un cliente o a un proveedor, porque no está dentro de las facultades propias de un empleador con este tercero, pero sí le podrá mandar una carta formal, sí le podrá establecer que este tipo de conductas no son permitidas, obviamente con la sutileza y los cuidados pertinentes y dentro del contexto de lo que son las relaciones que todo empleador tiene con terceros. Pero hay que hacer algo. Eso es lo que tiene que quedar. Se debe tener una reacción y esa reacción tiene que ser proporcional al daño o perjuicio que puede estar provocándole a su propio trabajador. Esto es medular y estas son las tres figuras
que vamos a tener que tener muy en consideración a partir del 1 de agosto. A ver. Y en este contexto es importante establecer, y esto muy resumidamente hice un cuadro, porque tal como les decía, hay un reglamento de la ley Karim que salió el 7 de julio, fue publicado el 7 de julio, y que estableció una serie de regulaciones bastante detalladas, que no se las voy a adelantar porque la verdad es que en su mayoría son de contenido muy preciso, pero lo que más importa destacar, y por eso lo dejé aquí en la lámina, era que este acoso se puede verificar en cualquier sentido, horizontal, vertical, puede haber incluso una figura mixta o compleja, donde existe una subfigura de acoso horizontal que hace uno o más trabajadores contra un trabajador con conocimiento del empleador, y el empleador podría no hacer nada o incluso participar en el acoso. Y también está el más clásico, que es el vertical, ascendente y descendente, es decir, lo que la ley quiere, más allá de esta simbología de cómo se puede dar, es erradicar la violencia en el trabajo, venga de donde venga, no solamente de jefe a subordinado, sino que en todos los aspectos de la relación laboral, incluso, como les decía, en relación a la actividad de terceros. Entonces, aquí yo creo que hay que impulsar un cambio que no es solamente normativo. Esto cada vez que doy una charla trato de darle el acento, sino que tratar de promover un cambio cultural, un cambio de relacionamiento, un cambio en las comunicaciones, que tal vez sean un poco más formales, que tal vez sean un poco menos cercanas, pero con eso evitamos justamente que una comunicación que se saque de contexto o que de alguna manera pueda lesionar la intimidad, la honra o lo que cada persona tiene como valores, bueno, en la medida que eso se respete, que se tenga presente, probablemente vamos a tener menos situaciones de riesgo de vernos enmarcados dentro de alguna de estas figuras que, como les digo, están reguladas en la ley y en el reglamento. Y aquí viene una parte muy relevante en el análisis, que son algunos ejemplos que dio la Superintendencia de Seguridad Social en un ordinario que publicó en junio de este año, y que justamente aquí lo medular, y esto es lo que quiero transmitir, son solo ejemplos. Es decir, no hay una figura que por sí sola constituya ni acoso sexual, ni laboral, ni violencia en el trabajo. Hay situaciones que son obvias y evidentes, pero hay muchas que caen dentro del ámbito de la interpretación. Y para poder interpretarlo de forma correcta, lo primero que tenemos que hacer es conocer la definición y luego aplicarla al caso concreto de acuerdo a su contexto. Pero lo más relevante de todo es que se tenga claro cuáles son aquellas situaciones que la ley quiere sancionar. Y en el caso del acoso sexual, primero decir que obviamente este tipo de materias resultan bastante más evidentes que los otros tipos de acoso, porque el acoso sexual no es propio de ningún tipo de relaciones, pero es más llamativo cuando ocurre en el marco de un contexto laboral. Por eso es más fácil detectarlo. Y por eso los ejemplos que da la superintendencia son como más obvios. Por ejemplo, enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitas o de acoso, ofrecer recompensa o beneficios a cambio de favores, presionar a alguien para realizar una actividad sexual en contra de su voluntad, amenazas, manipulaciones, contacto, comportamiento sexual no deseado o no consensuado. Todo ese tipo de situaciones que parecieran ser ejemplos obvios en materia de acoso sexual son más fáciles de detectar, por supuesto. Ahora, una cosa es que suceda una conducta de acoso y otra distinta es que se pueda acreditar. Y ahí viene otra problemática que es diferente. Es decir, una cosa es que se verifique alguna de las situaciones que se dan aquí, que dentro de un contexto y caso concreto pueden constituir acoso sexual, y otra, muy distinta, es que se pueda acreditar efectivamente que eso ocurrió. Y muchas veces esos elementos van por caminos separados. A nosotros, y a mí en particular, nos ha tocado en numerosas ocasiones participar colaborando con nuestros clientes en la investigación de situaciones como esta. Y como experiencia, les puedo contar que la regla general es que este tipo de situaciones ocurren
habitualmente entre el denunciante o la denunciante y el denunciado o la denunciada, sin que existan testigos, sin que existan cámaras, sin que existan correos electrónicos ni WhatsApp, lo que hace muy difícil poder acreditar finalmente si ocurrió o no el acto denunciado. Y ahí lo que sí puedo también transmitir como experiencia, que lo que permite una buena investigación, tal vez no va a poder llegar a la conclusión de que en definitiva se verificó un tipo de acoso, porque como les digo, eso es muy difícil de probar, pero sí pueden haber situaciones en donde el investigador, si bien no logró acreditar el hecho, puede acreditar a través de testigos, por ejemplo, o a través de mensajes de WhatsApp, o a través de mensajes de correo electrónico, que la persona denunciada tiene conductas de carácter sexual cuestionable. Y se los digo porque, como les comenté, en nuestros años de ejercicio profesional hemos participado de procesos donde a lo mejor no se ha acreditado el hecho denunciado, sin embargo, con las pruebas testimoniales se ha podido acreditar que la persona del denunciado sí tiene conductas reprochables, como por ejemplo saludos con besos que son indebidos, cuneteados, como se denomina en términos más coloquiales, cuando de repente se hacen roces que son casuales según el denunciado, indebidos según los denunciantes o los testigos, y una serie de comportamientos que permiten establecer algún grado de sanción luego de investigar. Tal vez, reitero, no necesariamente concluir que hay un acoso sexual, porque no se puede acreditar, pero sí que hay una situación que amerita a lo menos una sanción o una amonestación por conducta indebida, o a lo menos un coaching, o a lo menos una participación en charlas, de manera de hacerse cargo de eso. Y otras muchas veces no se puede concluir nada y obviamente en ese caso esta investigación no va a poder concluir en una sanción. Luego, la superintendencia da algunos ejemplos de lo que es acoso laboral. Y también, reitero, esto tiene que verse en el contexto y caso concreto. Tenemos la definición y tenemos que aplicarlo al contexto y caso concreto. Pero sí, la superintendencia nos da nuevamente directrices de lo que hay que tener a la vista para poder llegar a concluir que efectivamente existe algún tipo de acoso. Por ejemplo, jugar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Aquí uno puede discutir qué es lo que es ofensivo y qué es lo que no. Hay algunas zonas grises, por supuesto, pero hay unas evidentes. Uno puede saber cuáles son los términos ofensivos. Y voy a poner un ejemplo también de ocurrencia en casos reales y concretos. Si en una reunión de vendedores colectiva, donde participan varios colegas y un jefe, y ese jefe se refiere a uno de ellos como el peor vendedor, como el que no trabaja, como el que no es un buen ejemplo a seguir, obviamente eso es tratarlo de una manera ofensiva, que no dice relación y no tiene nada que ver con destacar, por ejemplo, los resultados que se ha tenido el equipo de venta, lo que ha hecho cada uno. Ahí no hay una forma ofensiva. Ahí entramos en el plano tal vez de lo interpretable, pero claramente el exponer el resultado, que es algo colectivo, sobre todo cuando hay comisiones colectivas, no tiene necesariamente un elemento ofensivo, a diferencia del ejemplo que les di inicialmente. Aquí viene otro de los temas muy recurrentes y que yo hago una recomendación, como les dije, tratar de que las comunicaciones en el ámbito laboral sean lo más asépticas posible, sean acordes con el tipo de relación que uno tiene en el trabajo. Y dentro de ese contexto se ha establecido que el uso de nombres ofensivos que pueden inducir al rechazo o condena a una persona también podrían ser constituidos de acoso. Y aquí venimos un poco con el clásico apodo, que en definitiva en muchos tipos de trabajo se tiene y muchas veces su origen incluso es la amistad, la cercanía, el chico, el gordo, el pelado. Hay un sinfín de apodos. En algunos tipos de giro son apodos bastante más fuertes que eso, muchas veces, reitero, sin la intencionalidad de ofender. Sin embargo, y aquí viene nuevamente la recomendación, lo que hoy día la ley promueve es eliminarlos, tener un relacionamiento coloquial, un relacionamiento que esté exento de ese tipo de utilizaciones de apodos. Y básicamente, ¿por qué? Porque en la práctica se pueden ir desfigurando, se pueden ir dentro de ciertos contextos, lo que
puede ser buena onda, por ejemplo, en una comunicación vía WhatsApp, puede ser en el sentido contrario un acoso, y que aquella persona que recibe un apodo a lo mejor no le gusta, a lo mejor se inició como algo simpático, pero finalmente a él le produce una lesión en su intimidad y no quiere que se utilice. Entonces, recomendación, traten de eliminar eso. Eventualmente en el plano personal, fuera del contexto de la jornada de trabajo, bueno, ahí cada uno hace lo que quiere y se relaciona como quiere con sus amigos. Pero en el trabajo, ojalá que se mantengan estas formalidades para evitar precisamente desfigurar o desnaturalizar el tipo de relación que uno mantiene. Lenguaje despectivo insultante, comentarios despectivos, tratar con objetivos de denigrar o menospreciar a una persona, lo que les dije en el ejemplo. Hay numerosas situaciones que me han tocado ver, incluso en plataformas como esta, en Teams, en Zoom, donde en reuniones, no necesariamente entre jefe y subordinado, sino que a veces entre pares, empiezan a denigrarse o menospreciarse a live, digamos, en vivo, y obviamente todo eso va en la línea de lo que hay que evitar y que es sancionable. En general, cualquier agresión u hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación o que amenace, podría constituir un acoso o moving. Y aquí también quiero reiterar algo que no se ha dicho muchas veces en los seminarios que yo he estado, no lo he visto en los medios, pero la ley lo dice expresamente. La ley se hace cargo también de que tiene que existir denuncias fundadas, es decir, que va a haber una consecuencia, que la ley no lo señala, pero uno podría interpretarlo a todas aquellas denuncias que carezcan de sustento, que no tienen realmente una base, porque hay que recordar, y es importante representarlo, que el solo hecho de que una persona sea denunciada por acoso laboral o por acoso sexual ya le genera un estigma, ya le genera un cuestionamiento por sí solo, por el solo hecho de ser acusado. Entonces, obviamente que el denunciante tiene que tener un requisito mínimo de seriedad en su reclamo, que no es lo mismo que no lo pueda probar. Están a lo mejor emparentados ambas cosas, pero lo principal es que exista sustento, que sea real y que tome el peso de lo que significa imputar a una persona que es un acosador, porque, les reitero, el solo hecho de plantear ese tipo de denuncia constituye por sí solo un elemento que tiene que ir aparejado de un mínimo de sustento. Y eso, como les digo, la ley establece que debe cumplirse. No señala expresamente cuál es la sanción si no se hace con fundamento, pero lo deja abierto. Y ahí en esa abierta interpretación, obviamente puede caer tal vez sanciones si es que se acredita que no tenía fundamento un tipo de reclamo. En tercer lugar, la superintendencia establece ejemplos de violencia en el trabajo, que es la violencia, como les dije, que sufre un trabajador a consecuencia de un acto de terceros. Y obviamente aquí los ejemplos son bastante evidentes también: gritos, amenazas, uso de garabatos, palabras ofensivas, golpes, amarreos, puñetazos, patadas, bofetadas, conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas, daños materiales, e incluso agrega robos o asaltos en el lugar del trabajo. Esto es una novedad y de alguna manera obliga a hacerse cargo de este tipo de situaciones que lamentablemente cada vez ocurren más en la vida, no solamente laboral, sino que en nuestra vida cotidiana. Y todos ellos también dentro del contexto, el caso concreto, y que en general produzcan lesiones físicas, daños materiales, los entornos laborales o su eventual incluso lesión mayor, muerte. Entonces, ya tenemos claro que este tipo de situaciones son necesarias que sean reguladas y tienen que estar dentro de lo que constituye básicamente una carga del empleador de hacerse cargo en su normativa. Y aquí, entonces, como una fotografía importante de lo que constituye las modificaciones de la ley Carin, está la prevención, está todo el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia, está el suceso, está la ley de accidentes del trabajo, está la relevante información que tienen las empresas de promover semestralmente cuáles son los canales de denuncia de este tipo de situaciones. ¿A quién le tengo que decir? ¿A mi jefe? ¿Le tengo que decir al gerente? Tengo una plataforma web, lo que fuere, cada 6 meses hay que indicarlo, y obviamente también se tiene que regular la reacción. ¿Qué hay que hacer cuando se verifica una situación de acoso,
sexual, laboral o violencia en el trabajo. Y aquí no le voy a detallar cada uno de los aspectos, pero sí lo medular. Hay este nuevo procedimiento de investigación de acoso sexual, laboral y violencia, tiene varias patitas, se podría decir. Tiene, como les dije, la ley, que es como la esencia. Tenemos dictámenes de la Dirección del Trabajo que ya hicieron una interpretación de varias de sus normas. Tenemos los ejemplos y tenemos protocolos de la suceso que se vinculan con los ejemplos, se vinculan con la ley 16744, con los riesgos psicosociales, y tenemos también este reglamento, que es el más novedoso, que fue publicado el 7 de julio del Ministerio del Trabajo, donde también hace una bajada de esta ley. Dentro de todo esto, como de alguna manera resumen, y por eso está esta slide, se establece primero que en la fase de la prevención tiene que haber un protocolo de prevención de este tipo de situaciones: acoso laboral, sexual y violencia, identificación de peligro, medidas de prevención y control, información y capacitación, como por ejemplo este tipo de charla, prevención específicas aplicables a cada empleador, medidas de resguardo, privacidad y honra del denunciante y denunciado, sobre todo por denuncia inconsistente, lo que le acabo de señalar. Luego tiene que haber normas de reacción, es decir, qué se va a qué obligaciones tiene el empleador frente a la ocurrencia de estos hechos. Hay cambios importantes, como por ejemplo establecer que las denuncias ahora pueden ser verbales. En ese caso, quien reciba la denuncia tiene que levantar un acta y que el denunciante la deje por escrita, cosa que no está en nuestra actual regulación. Establece la ley que frente a la denuncia el empleador tiene que tomar medidas inmediatas de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, la seguridad del denunciante y las posibilidades de lugares de trabajo, pero tiene que hacer algo. Lo mínimo que habitualmente se recomienda es que mientras dure esta investigación no se van a vincular ni física ni funcionalmente denunciante y denunciado. Cuando no se toman esas medidas, y es lo que también me ha tocado verlo en la práctica, obviamente esto se incrementa y se agiganta porque a nadie le gusta ser denunciado. Por lo tanto, una vez que se genera la denuncia, esto escala en la medida que sigan vinculándose. El plazo para remitir la denuncia a la inspección del trabajo, que hay que hacerlo, es de 3 días, y el informe final hay que remitirlo entre los 2 días de terminada la investigación. La DT tiene un plazo de 30 días máximo para emitir su informe, luego de los cuales el empleador puede ejecutar las conclusiones que arribó en su investigación. Para eso tiene un plazo de 15 días contado desde que la ADT termina o da su informe, o en silencio administrativo, que lo vamos a ver, transcurre ese plazo. Tiene que incluir en el informe los canales de denuncia, que como les dije, tiene que cada 6 meses ser informado. Y en el caso de actos de violencia en el trabajo, las conclusiones de esa investigación tienen que ir con medidas concretas. No puede ser algo etéreo, no puede ser solamente una defensa de principio. Luego, es importante señalar que dentro de los antecedentes más específicos que establece la circular de la suceso de 7 de junio del 24, establece que hay que incluir en este protocolo los riesgos psicosociales. Ustedes probablemente, los que trabajan en empresas, ya deben estar vinculados con las mutuales que están trabajando hace un rato sobre esto, y probablemente van a seguir haciéndolo. Tienen la obligación de elaborar programa de trabajo con actividades, plazos, responsables, realizar capacitaciones periódicas con planes de difusión, como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Tiene que publicitarse un protocolo de prevención, capacitar para interponer violencia, informar sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores, qué tipo de medidas específicas tiene que tomar la empresa, reiterar lo de los canales semestrales de información de cómo hacerlo para este tipo de denuncia. Y un tema muy importante, agregado por la ley, ratificado por esta circular, es que en el caso de ser necesario y pertinente, tiene que derivar a la atención psicológica como una medida de resguardo del denunciante. Eso son normas que es necesario tenerlas presentes e incorporarlas en los protocolos, que obviamente deben estar en el marco de los reglamentos. Y aquí también voy a señalar algunos principios relevantes para poder ejecutar esta nueva ley sin que sea reprochable. Principio de confidencialidad. Como les conté, la historia de la ley se relaciona directamente con la confidencialidad y en ese ejemplo,
lamentable, con la infracción al deber de confidencialidad. Es decir, esto tiene que ser absolutamente restringido y su divulgación no puede ser ejecutada sin el consentimiento de las personas. A lo que yo recomiendo a partir de esta ley, lo hemos conversado en varios talleres prácticos, en varias situaciones prácticas de investigación. A partir de ahora, lo que recomendamos nosotros es, además de exponerle a las partes sobre esta obligación, el señalar expresamente que se debe resguardar este principio y que obviamente su incumplimiento trae aparejadas sanciones. No es necesario establecer cuáles, porque sería tal vez extremo, pero es muy importante recordar que esta ley nace a propósito justamente de que se filtró el testimonio de Karin y a partir de esa filtración ella sufrió lo que sufrió terminando en su muerte. Aquí la naturaleza un poco del ser humano y en particular nuestra idiosincrasia de chileno hace que muchos de estos temas sean tratados casi como un chisme, como algo gracioso o el típico cuento de pasillo, sabes lo que pasó, lo que dijo tal o cual persona de otro. Y esto no tiene nada que ver, aquí esto es muy serio, hay que respetarlo, hay que ser muy riguroso, hay que promover la confidencialidad, estos no son temas banales, hay una persona a lo menos, y deben haber muchas otras, que han atentado contra su vida por lo mal que lo pasan en el trabajo. Por lo tanto, esto se debe tratar de cumplir. ¿Es posible verificar su cumplimiento? Esta típica pregunta que hemos conversado. No puedo. Es imposible que yo me meta en la psiquis del testigo o de las partes y lo obligue a que respete esto. Pero sí tiene que haber, por lo menos en la parte formal, una precisión de que hay que respetarlo y obviamente utilizar todos los medios que estén al alcance de los empleadores para que esto se cumpla. Un principio de imparcialidad que garantice que se va a actuar con objetividad, escuchando a las partes y basándose en argumentos. Por cierto, que esto se relaciona con que quien investigue, que debe estar regulado en el reglamento interno, no tenga un grado de amistad o enemistad con las partes, no tenga un interés. Eso es bastante obvio, pero no por obvio no se va a tener presente. Tiene que haber un principio de celeridad, es decir, el empleador tiene la carga de diligenciar esto, es decir, de que se haga la investigación, de que participen los testigos, de que se rindan pruebas y llegar a una conclusión. No puede desentenderse de eso. Y un principio de perspectiva de género, que esto es muy importante porque se agrega este concepto, no obstante no está definido en la ley, pero sí tiende a identificar los sesgos, brechas y estereotipos de género que pueden afectar a las partes intervinientes y que no nublen esa investigación. Y voy a poner un ejemplo práctico, porque así se entiende mejor. No se va a poder concluir que, por ejemplo, una denuncia realizada por una mujer es porque el género es más sensible que la del hombre. Ese tipo de conclusiones o de presunciones obviamente se tienen que erradicar si es que alguna vez se han utilizado en un proceso de este, o que algún tipo de condición o de establecimiento de género influye en las conclusiones que se sacan. Eso no tiene nada que ver, aquí tiene que basarse en prueba, tiene que basarse en fundamentos, tiene que basarse en la situación concreta, no en estereotipos de género. Eso tiene que estar totalmente prohibido. Luego, el reglamento agrega un par de principios más que los voy a resumir. El principio de no victimización secundaria, que es un poco lo que yo le decía, evitar que esto siga escalando una vez que se inicia el proceso. Por eso la ley obliga a tomar medidas inmediatas una vez que se presenta una denuncia. El principio de razonabilidad, que el procedimiento sea lógico y las conclusiones congruentes. No puede ser que una investigación que tenga pocos testimonios o tenga cero aporte de prueba concluya en una sanción, o al revés, si hay contundencia en la prueba y mucha participación de las partes y queda acreditado el hecho, la conclusión sea contraria. Hay que ser congruente. El principio del debido proceso, que en realidad es bastante jurídico ese concepto, pero dice relación básicamente con el respetar a los derechos básicos de todo proceso, que ambas partes sean escuchadas, que ambas partes tengan el derecho a proponer medios de prueba, testigos, WhatsApp, que puedan participar activamente y no limitar a las partes en ese ejercicio. Y finalmente, el principio de la colaboración, todas las partes involucradas en la investigación tienen que poner de su parte para poder colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se han planteado y que se han pedido
ser investigado. Eso es fundamental. Estos principios son relevantes, sobre todo para quien lleva adelante la investigación. Por cierto, también para las partes, pero la empresa tiene que establecer todos estos principios, en especial en sus reglamentos internos. Y aquí viene un esquema que puede parecer enredado, pero la verdad es que la finalidad es que sea aclaratorio. Y por eso voy a tratar de explicarlo de la forma más didáctica posible. Lo primero que se señala ahí es que la denuncia, como dije, puede ser verbal o escrita. Hasta el día de hoy no se establece que debe ser escrita. A partir del 1 de agosto se establece la posibilidad de que sea verbal, luego hay que levantar un acta y traducirlo por escrito. Se presenta esa denuncia, el trabajador puede libremente, o el denunciante, elegir si hace la denuncia ante la inspección del trabajo o lo hace ante la empresa. Si lo hace ante la inspección del trabajo, obviamente ellos van a tener que ejecutar de acuerdo a sus propias normativas, que en teoría tiene parámetros similares, pero lo que está regulado es lo que se hace ante la empresa. Si la empresa es la destinataria de la denuncia, obviamente tiene que acusar recibo, tiene que tomar las medidas inmediatas para proteger y tiene, esto es lo fundamental, 30 días para ejecutar su investigación. Y en esos 30 días, que es un plazo bastante breve, tiene que hacer todo el proceso, es decir, notificar, tomar declaración a las partes, recibir la prueba que ofrezcan las partes. Dentro de la prueba que ofrecen las partes está habitualmente la prueba testimonial, la prueba documental, que pueden ser correo electrónico, puede ser mail, incluso pueden haber grabaciones, ahí entramos en un plano que es más discutible e interpretable si las grabaciones son o no lícitas. Ahí hay que ver el caso particular, si es una cámara que tiene la empresa, por ejemplo, en un lugar visible y eso está regulado en el reglamento interno, sería una prueba válida. Distinto podría ser el caso que fuera una grabación contra la voluntad del grabado, pero hay que ver el caso particular. Y luego de esos 30 días máximo, tiene que haber un informe. Y ese informe final puede tener dos conclusiones: o que no se probó el hecho acusado, en cuyo caso, a su vez, puede que no existiera ningún hecho reprochable y hasta ahí, entre comillas, no pasó nada, solamente dejó a salvo la posibilidad de que, y no lo dice la ley en forma expresa, pero que se acreditara que se trató de una denuncia sin fundamento. La ley no dice cuál será la sanción, pero queda abierta la posibilidad de interpretación. Después puede que no se probara el hecho, como en el ejemplo que yo les di, pero que sí se pudo establecer que existen comportamientos reprochables. Por ejemplo, conductas que no son debidas, que no son propias del trabajo. En ese caso, igual se tienen que establecer medidas correctivas. Por ejemplo, puede haber una amonestación escrita, por ejemplo, eventualmente una multa de acuerdo al propio reglamento, participación en coaching, capacitación, etc. La otra posibilidad es que el informe concluya que sí se probó el hecho de acoso y en ese caso las medidas correctivas pertinentes serían el despido con causal imputable al trabajador y las medidas correctivas para que no se vuelvan a repetir ese tipo de situaciones, por ejemplo, capacitaciones, coaching, reestructuración del área de trabajo. Todo eso con todos los principios que ya le dije, que son celeridad, imparcialidad, perspectiva de género y todos los demás que les señalé. Aquí solamente nombrar algunas cosas relevantes que ya a esta altura en el mundo teórico debieran estar incorporados en el proceso de modificación del reglamento. La DT, y lo digo al finalizar esta charla, ya dijo que los reglamentos internos tienen que tener incorporada esta nueva regulación al 1 de agosto y es más, estableció una situación bastante relevante que aquellos que no estén adecuados a la ley Carín a esa fecha, en teoría van a poder o van a tener la obligación de derivar todas las denuncias que se les presenten a la Dirección del Trabajo. En principio no podrían hacerlas al interior de la empresa hasta que no modifiquen su reglamento interno de acuerdo a las nuevas normas. Y entonces, ¿qué es cuáles son los aspectos novedosos que a esta altura ya debieran estar siendo modificados los reglamentos, recordando que el plazo de modificación de un reglamento interno es de 30 días antes de que esa modificación entre en vigencia? El protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia, el protocolo de investigación y sanción del acoso laboral y violencia. Tenemos que incorporar los principios que les señalé, tenemos que establecer la posibilidad de que la denuncia sea verbal también, tenemos que establecer que las medidas de resguardo tienen que ser inmediatas, que en el plazo de máximo de 2 días
se debe avisar a la ADT de la existencia de este reclamo. Si los hechos denunciados tienen características de delitos penales, también hay que informar al trabajador los canales que tiene el Estado para hacerse cargo de esas denuncias. Por ejemplo, en el ejemplo que les di de golpes que tengan como resultado lesiones graves, tendrá que indicar que puede denunciar, puede que en la PDI, en Carabinero, en Fiscalía, etcétera. Eh, tiene que los 30 días para investigar, lo que les dije de alguna manera, terminada la investigación, se manda las conclusiones a la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo, si en 30 días no dice nada sobre ese resultado, se entiende que aprueba las conclusiones que emitió el informe de la empresa y la empresa tendrá a su vez 15 días para ejecutar esas conclusiones luego de transcurridos esos 30 días o antes, que es que la ADT emite su informe, debe contener las medidas correctivas y aquí hay algo muy importante, la designación del investigador preferentemente debe ser a un dependiente con formación en materias de acoso, género o derechos fundamentales. No es requisito, pero es recomendable por la ley. Y aquí, ya llegando a la parte final, el reglamento, que fue el último instrumento vinculado a la ley, que salió, como les dije, el 7 de julio publicado, después de varias polémicas, porque se supone que ese reglamento tendría que haber estado publicado antes del 1 de julio para poder modificar los reglamentos internos de acuerdo a lo que contenía ese reglamento, pero no fue así y establece varias cosas, pero aquí yo quiero destacar las que en mi opinión son las más relevantes. La primera es que la denuncia puede interponerla un tercero, ni siquiera la parte, con una representación, si existe. ¿De qué manera? Bueno, ahí no lo completa, pero hay que interpretar que se puede por tercero. Se puede otorgar un plazo para que se corrijan aquellas denuncias inconsistentes, por ejemplo, aquellas que no tienen fecha, que no tienen señalamiento de persona, y aquí hay una serie de situaciones prácticas que no lo dice la ley, pero aquel trabajador que solamente hace una denuncia eh, que es anónima, que no quiere participar, ¿qué se hace? ¿Hay que hacer algo? ¿No hay que hacerlo? El reglamento no dice nada. Nuestra recomendación profesional es hacerse cargo igual de investigar, saber si hay algo de verdad, obviamente en la medida que los antecedentes que se pongan a disposición del investigador sean mínimos. Si no hay un mínimo, no se puede investigar nada. Después hay otras normas relativas a la posibilidad de solicitar cambio de la persona investigadora cuando esta persona no tenga la imparcialidad necesaria para poder investigar, sea por amistad, enemistad, algún historial de problemas, etcétera. Después también en relación a los sindicatos, se establece que ellos van a velar porque el procedimiento de investigación se ajuste a este reglamento del 7 de julio, que pueden, a solicitud del afiliado, participar dentro de este proceso de investigación, no de mutuo propio, tienen que tener una representación e incluso pueden aportar antecedentes a la investigación para que pueda terminar de la manera más expedita posible. Después del inicio de la investigación interna debe ser informado a la DT dentro de 3 días desde que se ha terminado esa investigación. Y aquí viene otra novedad que dice el reglamento, que en los casos de subcontratación y de empresas de servicio transitorio, el denunciante podría presentar su denuncia en cualquiera de las empresas de la cadena, es decir, su empleador, la subcontratación, el mandante, y ahí obviamente la empresa principal usuaria van a tener que hacerse cargo de la investigación. Para terminar ya la exposición, estoy en la hora, eh, lo que les dije del dictamen de la ADT, que es de junio de este año, establece, reitera lo del protocolo preventivo, los canales de denuncia, la investigación según el reglamento publicado el 7 de julio. Hay que evitar que estemos en presencia de un ambiente hostil. La violencia no solamente puede ser física, sino que también puede ser psíquica. El resguardo de la investigación actual y pasada, la ayuda psicológica como medida privilegiada de prevención para el denunciante. Se podría recalificar la denuncia en la medida que se vaya investigando, no necesariamente termine en nada. Puede iniciarse, por ejemplo, como acoso sexual, pero finalmente puede concluirse que existió acoso laboral, por ejemplo. Ojalá se puede contar con el apoyo de terceros expertos, hay que colocar eso en el reglamento interno y como les dije, a criterio de la Dirección de Trabajo, según este dictamen, tienen que estar los reglamentos internos actualizados al 1 de agosto
Si no es así, se establece que las investigaciones las va a hacer exclusivamente la DT. Básicamente, eso es lo principal de esta exposición. Y a todos los que asistieron, y bueno, ojalá que algo de lo que en realidad no conversé, pero que tuve mi monólogo haya servido. Así que muy buenos días y que sea exitoso su día laboral.